El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, hermanos, estamos celebrando misa de sanación y liberación, donde pedimos por la sanación y liberación, donde vamos a hacer oración de liberación y también de sanación. En la lectura de hoy, claramente, Jesús se manifiesta como lo que verdaderamente es. ¿Quién es Jesús? Es Dios ante todo. Verdadero Dios, auténtico Dios, único Dios. Ese es Jesús, Dios, que sin dejar de ser Dios jamás y en ningún momento se metió dentro de María para que además de ser Dios, su persona divina y su naturaleza divina, entra en María para tomar todo lo humano de ella, para ser también hombre, sin dejar de ser Dios. Completamente hombre y completamente Dios. Pero su yo, ese que habla, ese que predica, ese que hace milagros, ese yo, ese único yo que tiene Jesús como Dios y hombre, es solo divino, no humano. No tiene un yo humano. Por tanto, todo lo que hacía Jesús lo hacía Dios. Lo que hacía como hombre que era y lo que hacía como Dios siempre lo hacía Dios. Como hombre y como Dios lo hacía Dios. Es muy importante esto. ¿Qué vino a hacer Jesús? A morir por nosotros, a dar su vida, a rescatarnos del pecado, de la muerte, de la esclavitud del demonio, a abrir la puerta del cielo, a hablar con esperanza de las cosas futuras que vamos a recibir si somos fieles a su palabra. Y para eso dejó los 7 sacramentos y la Iglesia que lo custodiara y administrara. En la persona de Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, la autoridad de la Iglesia. Y dejó Cristo directamente, Él dijo: yo dejo 7 sacramentos y le pido a mi Iglesia que administre esto. Bautismo, Eucaristía, confirmación, penitencia, orden sagrado, matrimonio y unción de los enfermos. 7 sacramentos. Y le pidió a la Iglesia que administrara la gracia. Y la Iglesia, con el poder que Dios le dio a Pedro y que tiene el Papa, establece lo que se llama los sacramentales.
que no son los 7 sacramentos, son otras cosas que pone la Iglesia, que actúan muy parecido a los sacramentos. El sacramento tiene materia, por ejemplo, el bautismo tiene el agua y las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se produce la gracia de borrar el pecado porque el agua borra la suciedad, pero aquí borra algo espiritual. Y así con cada sacramento, materia y forma. La Iglesia también instituye los sacramentales de la Iglesia. ¿Cuáles son estos sacramentales y cómo actúan? Estos sacramentales actúan no como los sacramentos. El sacramento, si uno dice yo te bautizo, quedó bautizado, punto. No importa si el niñito está dormido, no importa si el padrino está distraído, no importa si la mamá está hablando con otra persona, no importa si el papá está escuchando México con la radio ahí y está totalmente distraído y el padre está pensando en el asado, en los taquitos que se va a comer después. El sacramento se produce igual, porque se produce por la fuerza y el poder del mismo Cristo. En cambio, los sacramentales, si tú lo usas y no estás atento, no te sirve. Tienes que estar atento y hacerlo con amor y devoción para que tenga mayor fruto o tenga fruto, si no, no sirve para nada. Los sacramentos, no importa, sirven. De tal manera sirven, aunque seas un pecador y estés distraído, si vienes a comulgar en pecado mortal, recibes igual a Jesús. Por eso es tan grave recibir en pecado mortal la Eucaristía, porque te va a servir de condenación, porque de verdad la recibes, aunque estés en pecado mortal, lo recibes de verdad, y si estás en pecado mortal y lo recibes de verdad, ofendes enormemente a Dios. Los sacramentales que instituye la Iglesia, que ahora vamos a ver cuáles son para que lo usemos con fe y devoción, y de acuerdo a la fe y devoción que cada uno tenga, producirá su fruto. Por ejemplo, el agua bendita, que es un sacramental de la Iglesia, que tiene un poder enorme. Si yo uso el agua bendita y estoy pensando en otra cosa y estoy echando agua bendita, no sirve. Tengo que poner fe en lo que estoy haciendo para que tenga valor. Claro que el agua está bendita y queda bendita, pero no basta que quede bendito y tire el agua bendita. Basta que yo lo haga con fe y el que lo reciba con fe para que produzca fruto. Llevar una medallita es otro sacramental, una medallita bendita y exorcizada. La medalla sola por sí misma no hace nada. Si yo no tengo fe en la medalla y no la llevo con amor y devoción, no produce nada. ¿Me entienden qué diferencia? Vamos a ver cuáles son los sacramentales de la Iglesia. Son muchísimos. No podemos enumerarlos a todos, muchísimos. Pero vamos a tratar de agruparlo para tener una idea. ¿Y cómo se usan estos sacramentales? Están lo que se llaman orans, de orar. Son algunas oraciones, como el Padre Nuestro, las preces que usa la Iglesia, las letanías, las oraciones públicas de la Iglesia, el alma de Cristo que rezamos aquí. Son sacramentales para orar, porque la Iglesia les pone indulgencia. Son sacramentales que se dicen, que se oran. Es muy importante saber qué oraciones tienen indulgencia. El rosario rezado con devoción tiene indulgencia, es un sacramental rezar el rosario. No solo el rosario, que es otro sacramental, sino rezarlo es un sacramental. Orans, lo que se ora. Tintus, lo que se esparce, el agua bendita, por ejemplo. Ciertas unciones que se usan cuando se administran los sacramentos. En el bautismo lo más importante es el agüita y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Pero se hacen otras cosas que son sacramentales, que los pone la Iglesia. Ungir en el pecho al niño con óleo, la cabeza con el crisma. Antes se ponía un granito de sal exorcizado en la boca, ahora se sacó. Tienen miedo que se ahoguen. Se sacó el granito de sal. Pero se exorciza también el bebé. Tintus. Otros se llaman edens. Es
comer algo. Por ejemplo, el pan bendito que se bendice, cuando se bendice pan bendito, uno lo come, y si lo come con devoción y amor, eso produce un fruto en el alma. O otros alimentos santificados y bendecidos. Confessus son algunas confesiones que se hacen públicas, la confesión de los pecados, por ejemplo, que se hace cuando empezamos la misa, yo confieso ante Dios. Eso también es un sacramental de la Iglesia que se puede hacer también cuando hay capítulos con los religiosos, que se hacen capítulos de culpa, son sacramentales. El dance, que es dar, por ejemplo, la limosna, obras de misericordia espirituales y corporales, que dar tiempo, dar cosas de uno, dar material de uno, dar comida, lo que sea. Eso también son sacramentales porque son obras de misericordia. Y lo último, benedicens en latín, las cosas que se bendicen. Significa medallita, estampas, rosarios, cruces, velas, Biblias. Todas las cosas que se bendicen quedan bendecidas, pero hay que usarlas con devoción y con amor. Si uno las usa mal, ya no produce el efecto. ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico? Hay consagraciones. Por ejemplo, cuando se consagra una religiosa, son sacramentales. Un religioso, son sacramentales de la Iglesia. Las consagraciones de los templos, de las personas, las cosas, un cáliz consagrado, queda bendito y consagrado para siempre. Quedan ya hechos, así no se los puede usar para otra cosa. Son sacramentales de la Iglesia. Las bendiciones. Cuando uno bendice, el agua bendita queda bendita. Cuando uno bendice a una persona, la persona queda bendita, ¿verdad? Y las cosas consagradas, constitutivas. Y aquí entraría los exorcismos. También son oraciones invocativas sobre los obsesos poseídos y sobre los demonios. Es uno de los sacramentales más fuertes, poderosos, que ha recibido un explícito mandato de Jesús. Todos los otros sacramentos de la Iglesia no tuvieron un mandato de Jesús. El agua bendita y todas las medallitas y todo. En cambio, el exorcismo es un sacramental de la Iglesia y también una voluntad expresa de Jesús de que eso se haga. Por tanto, es el principal, el más grande, el más eminente sacramental que tiene la Iglesia católica. ¿Quién es el ministro que pueda administrar estos sacramentos? El obispo, el sacerdote y los diáconos. Algunas solo el obispo, la consagración del óleo, de los catecúmenos, el crisma y el crisma, la unción de los enfermos y la unción de los catecúmenos. Solamente lo puede hacer el obispo. ¿Qué hacen los sacramentales? Las medallitas, el agua bendita, la sal, el aceite. ¿Qué hace? Porque yo hoy voy a empezar de vuelta a bendecir el aceite y la sal y el agua, porque ya pasó un tiempo que me pidió el obispo de prudencia. Ahora explicamos lo que son los sacramentales y seguimos haciendo la bendición y el exorcismo de estas cosas. Pero tenemos que explicar qué produce. Los sacramentales dignamente recibidos producen los siguientes efectos. Obtienen las gracias actuales, gracias de conversión, gracias para poder perdonar, gracias para poder superar los obstáculos de la vida. ¿Qué más? Perdonan los pecados veniales. Si uno usa el agua bendita con amor, de verdad, con la intención que se le perdonen los pecados veniales, es decir, pequeños, no graves, ¿los perdona el agua bendita? O comulgar con mucho amor, perdona los pecados veniales, pero no los mortales. Se necesita confesarse para los mortales. ¿Qué más? A veces perdonan toda o parte de la pena que tenemos que pagar en el purgatorio. Los sacramentales ayudan, si yo lo hago con amor, a pagar lo que tengo que pagar en el purgatorio si alcanzo la salvación eterna.
el uso de los sacramentales. Nos obtienen gracias temporales para nosotros, para otros, salud corporal, defensa contra el demonio y los ataques y enemigos del alma, de los enemigos del alma. Los sacramentales, ahora me voy a centrar en 3, agua, sal y aceite, no son cosas mágicas. Los brujos y las brujas y la gente malvada y perversa, mentirosa y estafadoras, usan el aceite, usan la sal y usan el agua. Tengan cuidado. Tiene que ser bendito por un sacerdote y exorcizado por un sacerdote católico. Y debe ser usado como la Iglesia nos enseña, no como lo dicen los brujos. Echa aceite al vecino para que se vaya a vivir a otro lado. Eso es pecado mortal gravísimo. Y además estamos usando sacramentales del demonio, porque el demonio puede usar el aceite con otro fin. Con otras palabras, puede usar la sal para hacer daño con otras palabras y puede usar el agua para otros fines y usando otras palabras. Por ejemplo, que todo aquel que toque esta sal quede ciego. Se lo consagro al demonio, invoco al demonio. No es que vaya a producirse necesariamente, pero sí muchas veces. ¿Y a quién se le va a producir eso? Primero al que está haciendo el mal, y él cree que no. Al primero que le daña hacer estas cosas es al que lo está haciendo. ¿Y a quién se lo hace? Tal vez, depende. Si Dios ve que le va a hacer un bien al vecino, va a permitir que se le produzca, porque va a buscar un bien, el vecino se va a convertir. Pero este tonto que hizo eso no se va a convertir. Segurísimo que no. Porque hay maldad en su corazón, no se puede convertir. Entonces tenemos que tener cuidado. No son cosas mágicas. Yo no le echo agua bendita a alguien como si le pasara un huevo. Eso de pasar el huevo. Y el huevo a veces se abre y sale de verdad algo extraño. Porque el demonio está actuando. Hay de aquellos. El huevo no lo estableció ni Cristo ni la Iglesia. Son sacramentos del demonio. Ramear para que se te vaya el susto o lo que sea, eso es del demonio. Es mentiroso y con eso nos atrapa, nos destruye, nos aniquila, nos cierra el camino de la fe y del amor a Dios, lo cierra el camino de las virtudes, de la humildad, nos hace soberbios, prepotentes, nos hace odiar, nos lleva al odio. Quien hace esas cosas está bajo el influjo de Satanás, no de Jesús, que es el enemigo número 1 de Jesús. No son cosas mágicas ni para hacer daño. Y tienen palabras muy específicas. Señor, bendice esta agua para que quien lo utilice alcance tu gracia y el premio de la vida eterna, la salud del alma y del cuerpo, que te amen con todo el corazón y con toda el alma. Eso es bendecir algo, para que quien lo utilice le sirva para la vida eterna, sane su corazón y su alma. Eso hace el sacerdote. Exorcizo la sal, el agua y el aceite, para que el demonio donde esté puesto eso se aleje, huya de los lugares donde se use con fe y devoción estos elementos. En primer lugar, el agua. ¿Qué es el agua bendita? Representa la limpieza, así como el bautismo lava los pecados, me recuerda al bautismo, me habla de pureza, pureza en la doctrina, pureza de intención, pureza de corazón. Eso es el agua. El agua me recuerda que hemos sido salvados por Cristo, que somos hijos de Dios, que fuimos purificados por el agua, que fuimos sumergidos en el Jordán que fuimos sumergidos en el Mar Rojo como los egipcios y salimos victoriosos y murieron todos los egipcios que representaban al faraón, que era el Satanás, y los enemigos. Murieron todos al pasar por el agua, no vivieron. ¿Quién vive? El que pasa por el agua con fe. Con fe. ¿Qué más? El agua
no está instituida para beber. El agua bendita no está hecha para cocinar, no está hecha para zambullirse o bañarse, porque si no bendigo las nubes y allá, de todo el mundo y todos los mares y ríos de todo el mundo. ¿Ya para qué me van a pedir bendecir? Ya está todo. No, tiene que estar bendito ahí adelante de uno, como hacemos aquí. No está hecho para eso. Entonces, ¿para qué está hecho? Para hacer la señal de la cruz. Entro a mi casa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Con amor me borra los pecados veniales, me purifica, me da gracias actuales, ahuyenta de mí al demonio y me prepara y dispone a la virtud. Si yo lo hago con amor, cuando salgo de mi casa, cuando voy a dormir, lo tengo en la mesita, meto los deditos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con amor. Perdona mis pecados, aleja al demonio, me da paz interior para hacer la señal de la cruz a tu hijo, a tus hijos, a tu papá, a tu mamá. ¿Qué más? Para echar y asperger en la casa de uno rezando, no creyendo que eso es algo mágico, sino diciendo, Señor, esta agüita que está bendita no va a tener eficacia si yo no lo hago con fe y con amor. Y con fe y con amor hecho en la casa, antes de ir a dormir, paso por todas partes echando agüita a toda mi familia. Miren qué bonito. ¿Para qué más sirve el agua bendita? Sí, puedes echarte una gotita en la boca si quieres, pero no es para cocinar cantidad de agua. Basta una gota para destruir el infierno. ¿Me entienden? No es la cantidad de agua que yo voy a poner, sino la cantidad de fe que voy a tener con una gota de agua. Todo el poder que tiene la gota de agua está en la fe que yo tengo. Pero si yo tengo fe como una gota de agua y echar el mar entero sobre uno, no sirve para nada. Si yo tengo fe como el mar entero y echo una gota, fulmino el infierno. ¿Captaron? ¿Entendieron? Bien. La sal representa la santidad de vida, la santidad de Cristo ante todo. La santidad que tiene que tener el cristiano. La sal debe salar. Es la virtud, representa las virtudes cristianas, el celo apostólico, la doctrina cristiana. No está instituida para cocinar, aunque si quieren echar un granito, porque tu esposo está poseído, o tu suegra, no. En algunos casos donde yo veo que la gente está molestada, le digo, no puede comer, no le deja comer el demonio, he hecho una gotita, he hecho un granito de sal en la comida. ¡Un grano! Si no va a matar a la persona, le va a subir la presión, la van a tener que mandar la van a internar. Un granito con una fe enorme, puedes ponerlo en la comida para que la persona, el demonio no le lleve a no comer, por ejemplo. Pero no piensen tanto en esto. Si el sacerdote no se lo dice, ¿para qué sirve la sal? Ante todo para colocarla en algún lugarcito de la casa, porque tiene la finalidad de ahuyentar de un lugar al demonio. Esa es la finalidad, ahuyentarlo. Se le ponía en la boca a los niñitos. ¿Pueden ponerse ustedes un grano de sal en la boca? Sí, con amor a Dios, pidiendo la gracia de tener la virtud que tiene la sal, ser virtuoso. A ver, Jesús, poneme este granito de sal en la boca con mucho amor y te voy a pedir la gracia de practicar las virtudes con mucho amor y de vencer los ataques contra el demonio. Sí lo pueden hacer, un granito. Porque eso está en el sacramento del bautismo, estaba de colocar un granito de sal en la boca del niño. Esa es la finalidad que también tiene el uso de la sal. Me aleja las tentaciones. Están muy tentados, rezan y están ocupados y tratan de ocupar la mente y sigue la tentación. Si quieres, tómate un traguito apenita de agua bendita con mucha fe, ponte un granito de sal en la boca, no hay problema. Hazte la señal de la cruz con agua. Son para eso, pero con fe y con amor. El aceite representa el alivio espiritual.
sana las heridas interiores, porque tiene la virtud de sanar heridas el aceite, de ungir, de suavizar. Nos recuerda que somos ungidos en el bautismo, que somos confirmados también, que somos sacerdotes por la unción del bautismo, por el bautismo tenemos el sacerdocio común de los fieles, no el sacerdocio ministerial del Padre, que es otra cosa, sino el sacerdocio común de los fieles, que es que todo fiel tiene, de alguna manera, ese ejercicio de intercesión a Dios, de rezar por uno por los otros. Ese es el sacerdocio, el de ser de alguna manera puente, pontífice también, porque estamos conectados en la Iglesia a través del bautismo como vasos comunicantes. ¿Cómo se utiliza? En la frente para hacer una señal de la cruz al que se va afuera, el papá, la mamá, los niños. Un poquitito, porque si no van a estar contentos los fabricantes de aceite, porque a la Casa Belén le compran todos los litros de aceite a la aceitera más famosa. Bien, un poquito, nada más, un poquito. El dedito, señal de la cruz. También en el cuerpo hay un dolor, hay una enfermedad. Le voy a poner una crucecita con amor y mucha devoción y vamos a rezar un rosario. Porque es más importante el rosario con la cruz, no la cruz y el rosario. Primero el rosario, la crucecita con mucha devoción y le vamos a pedir que sane este enfermito, que se alivie un dolor. Si el dolor sigue, bendito sea Dios, lo ofrecemos con amor. En algunos casos da resultado, en otros no. ¿Por qué no da resultado? En realidad sí da resultado, pero Dios está esperando el sufrimiento ofrecido y no está queriendo que te quites un problema de encima, porque el sufrimiento no es un problema. El problema somos nosotros que no sabemos sufrir. Pero el sufrimiento no es un problema. Pregúntele a Jesús si el sufrimiento fue un problema, a la Virgen María, a los santos, a los mártires. No, el problema está en que nosotros no sabemos sufrir, ni sabemos para qué sufrimos. Entonces, cuando tenemos un mal, podemos usar el agua bendita, el aceite, la sal. Pero si queda un dolor, ofrezcamos ese dolor con amor a Dios. Ya entendí que lo tengo que ofrecer. Ya entiendo que Jesús me dice, prefiero que ofrezcas con amor ese sufrimiento. ¿Para qué más se puede utilizar? Para ungir la puerta con una cruz chiquita. No me van a andar haciendo una cruz que la puerta quede lleno de aceite. Una crucecita en la puerta, en la ventana, para proteger la casa también de las acechanzas del maligno, como cuando los sacerdotes consagran las puertas de los templos, que ponen aceite en todas partes del templo, hasta en el altar. Se pone en las cosas físicas, ¿verdad? Es un modo de santificar un lugar, para que yo, estando en ese lugar, tenga buenos pensamientos, buenos deseos. Estando en ese lugar, me santifique y se aleje las tentaciones del demonio. Pero no está hecho para cocinar. ¿Ok? Entonces, creo que es importante que sepamos usar bien los sacramentales, de tal manera que yo pueda seguir bendiciendo y exorcizando los sacramentales y saquemos el máximo fruto de ellos, con amor. Usen los sacramentales, porque están hechos para que lo usemos. No están hechos para que se prohíban, sino para ser usados. Y nadie puede prohibir el uso de los sacramentos. Ni el Papa puede prohibir el uso del sacramento. ¿Me entienden? Porque ya están instituidos. Es como que si el Papa, por decir el Papa, estoy diciendo cualquiera, el máxima autoridad, el Papa suprimiera la Eucaristía. No se puede. Los sacramentales ya están. Los sacramentales instituidos no se borran, no se aniquilan, no se anulan, ya están puestos para siempre. Es decir, que siempre una medalla bendita será un sacramental. No puede haber nadie que diga, a partir de ahora, las medallas que se bendigan no serán más sacramentales. No, nadie puede hacer eso. Bien, quería también hacer alusión a este pasaje que hemos leído aquí. El que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Hay que saber entender esto. El que la pierda por Cristo significa el que la invierte, el que está muriendo a sí mismo en su voluntad, sus caprichos, sus gustos, su forma placentera de vivir por ponerse al servicio de Dios y de los demás.
ese está perdiendo la vida en esta tierra, pero la alcanzará para la vida eterna. Pero el egoísta que busca vivir en esta tierra para sí mismo, es decir, el que quiera vivir para sí mismo, morirá en el otro lado. Ayer celebrábamos San Luis Gonzaga, que le escribe a su madre una carta hermosa. Él se estaba muriendo, él escribe una hermosa carta. Deseo vivamente salir de la tierra de los mortales. Esta es la tierra de los muertos. La que vivimos es tierra de los muertos. La gente cree que los muertos están del otro lado. No, esta es la tierra de los que mueren. Acá mueren, allá no mueren, acá se muere. Se puede morir de dos modos, porque están en pecado mortal o porque mueren físicamente. Las dos se pueden dar en este mundo. Esta es la tierra de los muertos, de los que mueren. Y decía él, quiero salirme de la tierra de los que mueren para entrar en la tierra de los que viven. Allá no se peca mortalmente y no se muere más. Esa es la tierra de los vivientes. Y fíjense cómo el mundo nos presenta la muerte, como la muerte es al revés. En lugar de pasar a la vida es terminar muerto. Eso es una visión totalmente mundana que debemos corregir. Y hablo de esto también, no sé si conocen el caso del diácono, seminarista, diácono que han encontrado muerto en un carro, ¿verdad? Bien, las noticias, claro, las noticias, ¿verdad? Que estuvo con un sacerdote, allí estuvo de noche, apareció el otro día muerto en su carro, asfixiado, etcétera, un diácono conocido por el sacerdote de muchos años. ¿Qué hizo la prensa? Armó un espectáculo de cámaras. El sacerdote es culpable, fue el que asfixió al diácono. Mire, si yo tengo un diácono y lo asfixio, me asfixio a mí mismo porque el diácono me ayuda. Cuando salió la noticia, digo, esto es una calumnia terrible, es una mentira. Este sacerdote es un exorcista. ¿Cómo puede ser que la iglesia, un sacerdote que haga cosa de esa? Ve, así se le va a la gente a la iglesia. Así andaban comentando los medios de comunicación. Resulta que ahora están en un serio problema los que inventaron esto. Están en un serio problema. El gobierno en un serio problema. En complicidad con los medios de comunicación. Serio problema. Le metieron 2 buenos abogados al sacerdote. Y ahora están en un serio problema por el montaje que armaron. Yo digo, hay que tener cuidado. Claro que hay Judas en la iglesia. No necesitamos inventarlos. ¿Verdad? Hay Judas, todos somos Judas de alguna manera, todos traicionamos a Cristo en algún momento, todos somos traidores, pero hay de aquel que inicie una calumnia sobre un sacerdote o sobre algo sagrado, hay de aquel que escandaliza a los pequeños, porque más le valdría a esa persona que le cuelguen una piedra de molino en el cuello y lo manden al fondo del mar. ¿Quiénes son los pequeños que se escandalizan? Los que son débiles en la fe. Y los que escuchan estas cosas terminan abandonando la iglesia. Y los calumniadores tienen obligación de retractarse y pedir perdón por el bien de su alma, no del sacerdote, por el bien del alma de ellos, al menos por eso. ¿Ustedes creen que los medios de comunicación y los que arman esto van a pedir perdón de algo? Entonces hay que rezar por ellos, por los enemigos de la iglesia. Recemos por ellos, recemos por este sacerdote, recemos por el diácono que ha sido muerto. Y vamos a pedir, ojalá se haga justicia y salga a la luz, porque aquí corre, corre el dinero, corre. A mí me han parado en el carro, la policía. Tin, tin, oríllese a la orilla, oríllese. A ver, usted tiene vidrio ahumado. Tiene que llevar la placa, le vamos a sacar la placa. ¿Con cuánto me puede apoyar? Me dice, ¿con cuánto me puede apoyar? Ya varias veces, 2 o 3 veces ya que me pararon con el carro. ¿Con cuánto me apoya? Con la confesión, le digo, yo estoy acá en Casa Belén. Bueno, a ver, usted es católico. Obvio, confieso, soy católico. Si confieso, ¿qué quiere usted? No, porque no se puede. Sí se puede. Se puede usar el vidrio así. Porque hay 3 niveles. Hay 3 capas para ahumar el vidrio.
Capa número 1, muy finita, capa 2 y capa 3. La 3 está prohibida, la 2 no, la 1 tampoco. Tengo la 2. Por razones de piel, por el problema me ha salido cáncer de piel, ya gracias a Dios estoy bien, tengo la piel soy bueno, y los ojos también tengo que cuidar del sol, y como andamos siempre bien, por eso pongo el vidrio, ¿verdad? Pero pongo un ejemplo, la coima, la corrupción, ¿cómo indigna eso? ¿Cómo indigna eso? ¿Cómo escandaliza eso? Si cada uno se ocupara de lo que debe ocuparse, ¿cómo saldría México adelante, verdad? Entonces, ¿verdad? Es una vergüenza que encontremos. Y seguramente era que es súper católico. Ah, católico, va a misa. ¿Con cuánto me apoya, padre? Va a misa. La verdad que no me daba cuenta yo. Cuando me fui yendo, digo, ¿con cuánto me va a apoyar? Pero este me está pidiendo dinero. Yo quería apoyarlo confesándolo, visitando, no sé. Después, pero de verdad soy un tonto. Porque todavía no tengo la maldad de pensar eso, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero me voy a tener que habituar. Bueno, es lamentable. Recemos por este sacerdote, recemos por el seminarista y recemos por aquellos que hacen estas cosas. Porque eso sí que no tienen nadie que rece por ellos. Tiene más necesidad en este momento de oraciones ellos que el sacerdote. Porque el sacerdote, que lo metan preso un tiempito hasta que se sepa toda la verdad, les sirve para salvar un montón de almas, ¿verdad? Pero estos pobre gente, no tiene quien rece por ellos, porque van a seguir prisioneros. Eso sí, siguen siendo prisioneros, no van a ser liberados en ningún momento, ni en esta vida, ni en la otra. Vamos a rezar por ellos también, que así sea.